Bueno, si has oído hablar sobre Bitcoin en los últimos años y siempre has sido muy escéptico, siempre has pensado, bueno, esto de dinero, el dinero mágico de Internet, que no depende de nada, y has visto muchas lagunas y no te las has creído. Pero finalmente, después de escuchar ese último podcast o oír ese amigo que te ha hablado sobre Bitcoin permanentemente y que ha tenido razón, por lo menos hasta ahora, y ahora resulta que has decidido, oye, pues por fin voy a tener un poco de exposición a este activo que se llama Bitcoin, y voy a comprar algo. O voy a dedicar todos los meses a comprar un poco. Pues este vídeo es para ti. Voy a repasar un poco todas las formas que hay de comprar Bitcoin y cuál es la que considero que es la mejor. Desde la más purista, más ortodoxa, hasta la menos ortodoxa. Bien, primero, lo ideal es utilizar un exchange descentralizado, es decir, una casa de cambio que a poder ser no sea una empresa, simplemente software. ¿Y a quién le compro ese Bitcoin? Pues idealmente es peer-to-peer, de persona a persona. Es decir, yo cojo una oferta de otra persona que está vendiendo pues 1.000 euros en Bitcoin, que es 0,01, yo lo compro, le mando esos euros y recibo ese Bitcoin. Hay plataformas como HODL HODL y como BISC, que son las más recomendadas en este caso, para que es la mejor forma para comprar de forma soberana y no depender ni de una empresa, y además hacerlo de la forma más privada posible. Una vez compramos ese Bitcoin es importante siempre mantenerlo aislado. Como digo, voy a empezar por la parte purista, es decir, cómo serían todos los pasos a llevar de la mejor forma posible, en mi opinión. Por supuesto tiene también riesgos, ahora los veremos, pero vamos a empezar por ahí. Entonces, utilizar una plataforma como BISC, HODL HODL o Pitch Bitcoin. Las pondré todas en la descripción. Una vez compro ese Bitcoin, lo ideal es mandarlo a un monedero aislado, como puede ser Electrum o como puede ser Sparrow. Estos son los dos monederos, digamos, más antiguos, aunque tienen una interfaz muy sencilla, muy rudimentaria, pero funcionan bien, te dan toda la funcionalidad que necesitas y son de código abierto. Es decir, cualquiera puede tener acceso al código y no es una empresa que digamos, pueda ser fácilmente hackeada o que pueda tener una nueva política donde tengan que filtrar tus datos o lo que sea. Tú tienes ese software, ese programa en tu ordenador y tú ahí guardas, digamos, tu Bitcoin, tus claves. Entonces, para que tus claves no estén en el ordenador, lo ideal además es tener algo que se llama una hardware wallet, que es ese USB que habrás visto alguna vez, que parece como que tienes ahí tus Bitcoins y tal. Tus Bitcoins no están ahí y no están tampoco en tu ordenador. Tú lo que tienes son unas claves que te dan acceso a mover esos Bitcoins. Bien, en ese aparatito lo que tú tienes son las claves para que no estén en el ordenador. Es decir, el problema con si yo utilizo directamente Electrum y mando mi dinero ahí, el problema es que mis claves están en el ordenador. Es decir, si a mí me hackean el ordenador, pues mis bitcoins estarían en peligro, me los pueden robar. Entonces, para que eso no pase, ¿qué hago? Utilizo un aparatito donde tengo las claves de forma aislada, que no está conectado a internet, para que yo, cuando quiera transferir eh, Bitcoin o firmar una transacción, lo conecto a mi ordenador y ejecuto esa transacción. Pero intento que esas claves nunca estén en contacto, digamos, con Internet o que estén el menor tiempo posible. Y para eso, ¿cuál puedo comprar? Pues hay dos que recomiendo. Una es la Cold Card y la otra es Bitcoin Jade. Bien, estas dos son muy usadas, sobre todo por los bitcoiners más puristas, y son las más recomendadas. Entonces, por resumir, comprar mi Bitcoin en un exchange descentralizado o por lo menos peer-to-peer, como puede ser BISC, HODL HODL o Pitch Bitcoin. Una vez compro ese Bitcoin, lo mando a un monedero aislado como Sparrow o Electrum, y para poder mover esos Bitcoins utilizo una hardware wallet, que es como la Cold Card o Bitcoin Jade. Lo pondré todo en la descripción. Bien, ya hemos pasado por la parte purista, que es lo que más recomiendo. Ahora, ¿qué peligros tiene esto? Pues por supuesto, cuando tú tienes la soberanía, cuando tú tienes tu propiedad en tu control, es tu responsabilidad. Por lo tanto, significa que puedes perder ese dinero y que significa que te pueden hackear, te pueden robar. Entonces, eso es lo que más cuidado hay que tener. Sería el equivalente a tener el cash. Tú tienes el cash, pues tiene
la maravilla de que puedes usarlo sin pedir permiso a nadie. El problema es que te lo pueden robar o que lo puedes perder. Bien, entonces, pues es tu responsabilidad, tienes que guardarlo bien y hay muchas formas de hacerlo de forma segura. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un multifirma, donde varias personas tienen capacidad de firmar y, por ejemplo, 2 de 3 o 4 de 5, que mínimo hagan falta ese número de firmas para poder mover ese Bitcoin. Por lo tanto, te aseguras de que si vienen ahora a robarte, tú no vas a poder mandar ese Bitcoin, no vas a poder moverlo. Y te van a hacer falta, o lo puedes tener separado, donde en otra ciudad o en otro sitio tengas la otra clave o parte de la clave. Hay muchas formas de hacerlo y ahí te puedes hacer todo lo creativo que quieras, pero hay muchas formas de mantenerlo seguro y de que no haya, o que minimizar por lo menos ese riesgo de pérdida o de robo. Bien, si pasamos ya a la parte menos purista, pues pasamos a los exchanges centralizados, que son todos los que conocemos: Binance, Bit2Me, Kraken, Coinbase, Crypto.com, hay miles, ¿no? Todos estos son empresas, la mayoría startups que acaban de salir hace poco. Entonces, ¿qué pasa con las startups? Pues la gran mayoría quiebra o puede quebrar. Y no solo eso, sino que puede haber fallos en la orgánica, puede haber error humano, puede haber hackeo, hay mucho riesgo. Tanto es así que hay muchos ejemplos en los últimos años donde ha habido grandes pérdidas, donde ha habido robos, donde ha habido hackeos. Por lo tanto, no es lo ideal utilizarlas para comprar y luego almacenar ese Bitcoin ahí. Es una opción. Mejor tener algo de Bitcoin, aunque sea en un exchange, que no tener, ¿no? Pero hay que ser consciente del riesgo que eso supone. Y no solo eso, sino que permanentemente cuando el precio sube y baja, pues prohíben los retiros. O hay más fallos a la hora de comprar y vender. O no te permiten ventas. Siempre hay algún tipo de triquiñuela que utilizan los exchanges para salirse con la suya y ganar más dinero. Por lo tanto, no dependería de ellos en cuanto a seguridad, por ejemplo. Ahora, si por lo que sea tenemos que usar estos exchanges, por lo menos seguimos teniendo la opción de pasar ese Bitcoin a un monedero aislado, mientras usemos todos estos que he dicho, ¿no? Hay plataformas que te permiten sacar ese Bitcoin y hay otras plataformas que no, que tienes que venderlo. Entonces, bueno, mirar muy bien cuáles pues, puedo y cuáles no, pero de momento, pues Binance, Coinbase, Kraken, todas estas te permiten luego sacar ese Bitcoin a un monedero aislado. Y yo puedo seguir teniendo todo lo que he dicho. Es decir, puedo seguir teniendo Sparrow, puedo seguir teniendo la Cold Card y puedo seguir manteniendo ese Bitcoin, digamos, de la forma más soberana posible. Eso sí, hay un hilo conductor que mantiene, digamos, mi nombre a esos Bitcoins. Bueno, solamente saberlo, no es nada malo, es un poco menos privado, pero ya está. Y luego, pasando por la parte siguiente peor, sería comprarlo en un exchange o incluso en una plataforma como Revolut, donde no te dejan sacar ese Bitcoin y lo tienes que mantener ahí, que bueno, que es peor. Si en un momento dado quiero sacarlo, quiero moverlo, pues no puedo. Bueno, pues eso hay que saberlo por lo menos antes de comprar ese Bitcoin. Porque sé que si para moverlo voy a tener que venderlo, pues ya es un hecho imponible, ya voy a tener que pagar impuestos y a lo mejor pues no era lo que quería ese usuario, lo que quería utilizar ese Bitcoin para eso, ¿no? Bueno, y luego la última opción ya serían los ETFs. Es decir, tenemos el ETF IBIT, tenemos el de Fidelity, hay ya muchas opciones, ¿no? Por supuesto, pues ¿cuál recomiendo? Pues seguramente el más líquido, el más grande, como puede ser el de BlackRock, ¿no? Que es el de IBIT, el de iShares, Bitcoin Trust. Bien, yo creo que con esto he repasado un poco todas las opciones. Está claro cuál es la mejor opción en mi opinión. Creo que, por supuesto, se tarda más tiempo en aprender a usarlo, a entender por qué es importante y hacerlo bien y hacerlo de forma recurrente para que no haya ningún riesgo. Se tarda tiempo. Mi opinión es que ese tiempo merece la pena, que hay que dedicárselo porque es demasiado importante como para no hacerlo. Porque ese dinero puede valer mucho en el futuro o si no vale mucho ya, y por lo tanto creo que merece la pena no depender de otra persona. O sea, si yo creo algo para no depender de nadie y se lo doy a un tercero, pues no cabe duda que estoy dando de lado una gran funcionalidad que me permite, ¿no? No es la única funcionalidad que tiene, pero sí una muy importante. Así que espero que os ayude esto y nada, cualquier cosa me decís.